Voy a pasar al segundo tema, porque si no nos pasamos todo el podcast con el primero, Vale. que es un tema también muy interesante, que es el tema de la muerte. Yo creo que es el tema de la muerte, es algo que también le da mucho miedo al ser humano. No sé a lo mejor si tanto por la religión, que al final es un tema que tiene como muy aferrado, ¿no? Es como una característica que tiene la religión y la muerte, de ir al cielo, el infierno, eres bueno, eres malo, etcétera. Pero yo creo que también habrá mucha gente que tenga dudas existenciales por el miedo a la muerte, ¿no? Que tenga, de si muere y ya ha tenido una buena vida, si no, si habrá sido en vano. De hecho, muchas veces cuando me llegan los correos es casi como una nota al pie, ¿no? O como un bonus, ¿no? Es como, me gustaría trabajar esto y esto, ¿no? Problemas en el trabajo y demás, y además el miedo a la muerte. Es casi como la firma de muchos correos porque es algo tan constante y tan presente en nosotros. Y sí, hay mucha gente que diría que las religiones surgen para paliar el miedo a la muerte. Yo entiendo que hay una parte de esto, pero no me gusta encasillar porque si no parecería, ¿no?, como que estoy negando la parte de verdad que puedan tener las religiones, que aunque no sea un ámbito que yo haya explorado en profundidad, no quiero censurarlo desde ese sentido. Otra cosa serían las Claro. instituciones religiosas, entendidas como multinacionales, y esto ya sería otro tema, ¿no? Pero no vamos a entrar ahí. Pero la cuestión de la muerte, claro que es un temazo, porque en nuestra cultura, por lo general, se da una evasión experiencial, que decía Martin Heidegger, un filósofo alemán que pensó mucho estos temas, porque en nuestra cultura, en nuestra sociedad, entendemos la muerte como un evento. Él decía que la eventualizamos. Es decir, la muerte es eso que ocurre al final de la vida. Es eso que pasa y que siempre es una desgracia. Y esto se puede palpar cuando uno está en un entierro o en un velatorio, ¿no? Que más allá del dolor que uno evidentemente debe sentir ante la pérdida de otra persona, hay una parte de sorpresa que eso sí que no tiene sentido, ¿no? Es como que todo el mundo está dentro de ese dolor, hay como una parte de injusticia de cómo ha podido pasar esto. Y ahí uno se da cuenta de cómo podemos entender que la muerte es algo que pasa en un segundo y que solo pasa al final de la vida y que por necesidad tiene que pasar al final de una vida de 90 años a poder ser, ¿no? Como no, no, no. La vida es algo que nos atraviesa y filósofos como Heidegger nos dice que somos seres para la muerte. Que de hecho esto está tan unido que al traducirlo del alemán, lo decía, ser para la muerte lo juntaba con guiones, ¿no? Porque como forma parte del pack, forma parte de lo que somos. No nos morimos al final de la vida, no. Nacemos ya finitos, nacemos ya con esa vulnerabilidad, con ese carácter efímero y la muerte nos vertebra cada parte de nosotros a lo largo de nuestra vida. Por eso hay un reto brutal, ineludible, muy difícil, pero por de dónde venimos, ¿no? Es difícil, un reto de reconciliarnos con nuestra propia finitud. Y esto tenemos que hacerlo, de nuevo, al margen de nuestras creencias espirituales, porque evidentemente es mucho más fácil reconciliarse con la finitud si yo considero que después voy al cielo, o si yo considero que estoy enmarcado en un ciclo de reencarnaciones que no tiene fin. Entonces, bueno, esto es una partida, pero después del game over le doy otra vez Y a hay la otra partida y cosa. reinicio. O sea que no cuesta. Pero claro, incluso en el caso, a mí siempre me gusta irme a la parte nihilista porque me parece la más dura, y si ahí podemos aceptar eso, el resto viene de corrido, ¿no? Entonces, incluso si aceptamos que solo hay una partida, solo hay una vida, solo podemos relacionarnos con la vida una sola vez, y las decisiones que tomemos van a ser irreversibles y esa va a ser la vida que va a quedar configurada, bueno, pues también podemos aceptar y entender la vida como un regalo, que es algo que en realidad, si uno no cree en el sentido de la existencia, es algo que por necesidad uno tiene que afirmar, ¿no? La vida es un regalo. Si yo no creo en el sentido de nada ni en un plan divino, yo no tenía por qué nacer. He nacido, se ha generado una conciencia, una autoconciencia, un estar en el mundo, y puedo hacer con ello lo que quiera. Hay mucha gente que me dice, claro, pero es que venir a la vida para luego morirme, es que para entonces, ¿para qué voy a hacer algo? Digo,
cuidado, si a nosotros nos invitasen a un parque de atracciones durante un día, ¿no? Y nos dijesen, puedes hacer todo lo que quieras en este parque de atracciones durante el día, pero a las 8 cierra. Ninguno nos quedaríamos en la puerta diciendo, es que es una trampa, tío. Es que nos han Claro, dicho porque que como podemos a hacer las lo que 8 queramos. cierra, Claro, pero a las 8 cierra, entonces ¿para qué voy a entrar? ¿No? Y todo el mundo diría, hostia, porque o entras o te lo pierdes, claro. ¿no? Como nadie diría eso, ¿no? Uno podría entrar y decidir, me monto en esta atracción, en otra, o paseo, o me como un perrito caliente, o me voy a las tiendas. Cada uno puede hacer lo que quiera y cuando se acabe, se acabó, ¿no? Es decir, en estos ejemplos conectamos con una idea muy intuitiva de que la vida realmente se puede disfrutar, sin más. Y Séneca tenía como una metáfora muy, muy bonita que partiendo de esta idea estoica, ¿no? De la vida como un regalo, decía que tenemos que entenderla como si fuésemos en un barco y un barco, ¿no? de marineros y llegásemos a un puerto, ¿no? El bajar del barco al puerto es el nacimiento. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar, pero sin saberlo, pues simplemente nos acercamos al puerto, podemos comprar fruta, podemos conocer gente, podemos adentrarnos en el pueblo, podemos quedarnos al lado del barco sin hacer nada, podemos hacer un montón de cosas. Pero el hecho es que cuando suene la campana, cuando el capitán llame de vuelta, tenemos la obligación de volver al barco, ¿no? Y agradecer también ese tiempo en el puerto. Ese tiempo en el puerto, esa visita al parque de atracciones, es la vida. Y si podemos entenderlo de esta forma tan sencilla, que parece simplista en ciertos puntos, la idea y el reto es qué impide que yo esto que me está resonando tantísimo, yo lo lleve a mi vida. ¿Por qué cuando trasplanto esto en mi vida no funciona? ¿No? Esta idea, arranco el motor y se cala. No sirve para mí. ¿Por qué? Y descubrir por qué es para mí una de las claves principales del autoconocimiento en consulta o en otros ámbitos, ¿no? El por qué ciertas ideas que me pueden parecer reales a mí no calan en mí, no arraigan emocionalmente y yo sigo sufriendo a pesar de que entiendo de que podría relacionarme de una forma diferente, ¿no? Y la muerte es el gran ejemplo, desde luego. Hay una frase que, sinceramente, no sé de quién es, pero me parece muy bonita, que es que desde que nacemos empezamos a morir. Y me parece como una frase muy real. Y además, es lo que tú estabas comentando, en los tanatorios, en los entierros, siempre está esa sorpresa, pero es que hay cierta, digamos, hay como dos pensamientos enfrentados. Por un lado, le tenemos miedo a la muerte, pero por la otra, siempre pensamos que somos inmortales, ¿no? Que a mí no me va a pasar nunca nada, que mañana voy a salir a la calle y va a ser el mismo día que hoy. Y eso cómo se afronta, porque me imagino que también es un problema, ¿no? O es algo que no queremos ver también. Iría en el pack ese del miedo a la muerte. Claro, a ver, no quiero psicoanalizar a nadie, pero hay psicoanalistas, ¿no? que dicen que esta parte, ¿no? Por ejemplo, este saltar en paracaídas, deportes de riesgo y demás, que no es que todo el mundo que lo haga, ¿no? Pero que sí que podríamos encontrar en algunas de estas actitudes, en ciertos contextos, como una afrenta a la vida, ¿no? Como me resulta tan insoportable sostener mi propia mortalidad, entonces me pongo en situaciones en las que me estoy jugando la vida para intentar tener el mínimo control, ¿no? Como si yo pudiese decidir algo de mi muerte, cuando en el fondo todos tenemos una total decisión sobre nuestra muerte, a menos que lo dejemos al natural, ¿no? Pero todos tenemos la llave del suicidio, que mejor no tocarla, pero está ahí, ¿no? Tampoco es que estamos condenados a no saber cuándo morir. Pero sí que es cierto que se da como el caso opuesto y muchas veces nos sentimos inmunes a la muerte y a muchas cosas, a pesar de que eso incluso se pueda combinar con ciertas hipocondrías, ¿no? Es como que muchas veces uno se obsesiona con la enfermedad, pero luego por otra parte me puedo sentir como muy, muy inmune, puedo pensar, ¿no? Que me puedo echar 3 copas y coger el coche y que a mí no me va a pasar, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer esas aberraciones? Bueno, pues lo mismo es en parte la consecuencia de no ser capaz de sostener nuestra finitud porque damos por hecho que si la sostenemos, pues erróneamente quizá no salimos de la cama, ¿no? Como que si Claro, me doy cuenta exactamente. de que voy a morir y lo asumo, entonces ya no puedo vivir mi vida. Pero si esto es así, significa que yo estoy montando mi vida en ciertas estructuras un poco endebles, ¿no? Y Claro. que puedo hacer esa reforma, puedo ir cambiando. No hay que tirarlo todo, puedo ir cambiando esos cimientos y mantener mi vida, pero más acorde conmigo mismo y más acorde con la realidad, porque al final la muerte
es una de las pocas leyes que podemos encontrar en el universo que no falle. Claro. Si no tengo mal entendido, tú has tenido una experiencia personal hace poco que te ha hecho replantearte este tema también, ¿no? El tema de la muerte y darle vueltas. Sí, a ver, tampoco voy a ir de superviviente por la vida porque fue un poco una anécdota, pero sí que es verdad que, bueno, me tocó y hace 4 meses por la noche creía que tenía gases, era lo que yo pensaba. Afortunadamente me he casado con una médico y eso para estos temas está estupendo. Y me puso un cacharrito y me dijo, vamos por urgencias, campeón. Y allí sí que bueno, pues tenía después de varios días ingresado y una noche en la UCI, vieron que tenía una miopericarditis, que es una inflamación del músculo del corazón y del pericardio, que es lo que lo recubre. Una cosa, bueno, pues que había que vigilar, pero una cosa en realidad bastante normal, no tan extraña, y que una vez que descartaron el infarto y me fui a mi casa, la receta fue no hagas deporte en X meses, que esto se va solo. Y así ha sido, ¿no? Afortunadamente estoy volviendo a hacer deporte. Pero sí que es cierto que sobre todo sin esperarlo, porque no es una cosa que va aumentando, ¿no? Yo recuerdo ese viernes me fui a comer con mis padres y con Leti, con mi mujer, y luego a las 3 de la mañana estaba mirando el techo de la UCI con los cables y, y es curioso, ¿no? Como mínimo es curioso. Si te digo la verdad, es que al final es bonito reconciliarse con la propia vulnerabilidad. Si te digo la verdad, me asustó muchísimo menos de lo que esperaba. Lo viví con una normalidad de decir, bueno, no sé si me va a pasar algo, porque claro, yo no me sentía tan mal, no había un dolor muy fuerte, pero la gente iba mirando los electrodos, iban poniendo malas caras y yo estaba ahí como en medio diciendo, me cago en que no me van a explicar nada, venga, te pasamos a críticos, y yo, venga, te pasamos a la UCI, venga, lo que tú quieras. Pero sí que hubo un momento de tener un puntito de tensión. Ahí te diría, no sé hasta qué punto estaba evitando algo, porque lo mismo la situación me abrumó y no la estaba llevando tan bien como pensaba. Puede ser, ¿no? Tengamos humildad en eso. Pero sí que había una parte de mí como muy pragmática que me decía, tío, yo no sé si esto va a ser un infarto, pero si en algún momento de mi vida me da un infarto, por favor que sea esta noche, porque estoy en la UCI. Es que estoy en el mejor sitio del mundo, donde Claro. tienen todos los cacharros y está todo lleno de alarmas, mejor que esto en otro sitio, ¿no? Y al final eso te pone también en contacto con tus propios miedos y tus propias vulnerabilidades, porque no me avergüenza decir que hay momentos antes de una conferencia, ¿no? De impartir yo una conferencia, en los que he tenido más miedo que en la UCI. Y esto es estupidísimo, pero es así, porque somos así, ¿no? Entonces, tener más miedo de dar una charla también habla de la propia relación con la vida, de las propias vulnerabilidades y de cómo siempre podemos estar, ¿no? Con este pulso constante de cómo podemos disfrutar más de las cosas, porque en cuanto miramos un poco nos damos cuenta de que nos estamos perdiendo la inmensa mayoría por tonterías, ¿no? Como por bloqueos. Y esto que viví hace unos meses fue ese punto también, ¿no? Que luego me devolvió a casa y también me permitió vivir de una forma diferente, porque yo con mi proyecto siempre he trabajado muy duro muchos años para que funcionase, ¿no? Pues una baja de 2 meses. Incertidumbre absoluta, ¿qué consultante volverá? ¿Cuáles no? Ya está, ¿no? Siempre he hecho deporte y siempre me he apoyado en el deporte, ¿no? Para descargar tensiones y demás. Deporte fuera y te quedas ahí sin trabajo, sin que sacas al perro y te ahogas y tienes que aprender, ¿no? A vivir de una forma diferente y a darte cuenta de que la vida es mucho más. Y yo ahora que estoy de vuelta de todo, sí que intento no perder eso, ¿no? Ahora que vuelvo a hacer deporte, ahora que estoy ya currando a pleno rendimiento, intento traerme esa lección, intento traerme esa mirada de mirar el techo de la UCI y decir, bueno, no perdamos la cabeza, que la vida es más de todo aquello con lo que me estoy obsesionando, ¿no? Afortunadamente la vida siempre ofrece más de lo que estoy tomando de ella. Claro, y que en cuestión de 10 minutos puede cambiarte por completo, que es lo más heavy de la vida. A Hombre, mí me pasa imagínate. mucho cuando, por ejemplo, te quejas, ¿no? De es que en mi casa tal, mi familia no sé qué, y a lo mejor hablas con el vecino y de repente se le ha muerto el hijo de 15 años de cáncer, por ejemplo, y dices, ostras, es que hay unas realidades también ahí fuera que, claro, te da que pensar, yo mismo igual me estoy preocupando por tonterías que no debería ser así. Claro, sin embargo, eso tiene un peligro, ese punto comparativo. Tal y como tú lo estás planteando es perfecto, porque como tú lo estás planteando es la posibilidad de tomar altura, como hacían los estoicos, ¿no? Ellos lo llamaban la mirada cósmica, ¿no? Que es verlo, ¿no? Los problemas desde arriba
Y entonces tú eres una cosita así y no es para tanto, ¿no? Si es para relativizarlo, si es para sacudir tu pensamiento y no obsesionarte con eso, bienvenido sea. Pero ahí hay un peligro de decir, como hay gente que está sufriendo más que yo, entonces no tengo derecho de quejarme. Y eso es horrible, porque al final eso lo que hace es negarnos el contacto con nuestra propia vulnerabilidad, negarnos la realidad que estamos viviendo, y si yo me niego esa realidad, entonces no puedo aceptar. Yo no puedo aceptar aquello de lo que no soy consciente. Entonces, si yo estoy viviendo, por ejemplo, el duelo de mi perro, ¿no? que todavía no me ha pasado, pero pasará en algún momento, yo no puedo desconectarme de mi propio duelo simplemente porque en el piso de enfrente hay alguien que ha perdido a 2 seres queridos humanos, ¿no? Es decir, lo que no voy a hacer va a ser ponerme a comparar o decirle, dices tú de sufrimiento, pues anda ya con mi perro. No, estas aberraciones no las haríamos, pero son espacios diferentes, ¿no? Y si yo puedo conectar con eso, entonces empieza a dar ese bucle entre comprensión de lo que está ocurriendo, compasión para acogerme, y entonces, en ese caso, ¿no? La estructura del duelo se va dando de una forma muy, muy natural. Pero al final la comparativa, que está como muy extendida en nuestra sociedad, tiene un puntito peligroso, ¿no? Y hay que, bien por la relativización, pero hay que estar alerta de ello.